El olor del hospital siempre me había parecido neutro, como una mezcla de jabón y aire frío. Ese día, sin embargo, era distinto. El pasillo estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido regular de un monitor a lo lejos y el roce de los zapatos de una enfermera que pasaba. Abrí la puerta despacio y sentí un golpe de calor, el de la calefacción alta mezclado con ese aroma dulce y agrio que tienen las habitaciones donde ha nacido un bebé. Clara estaba recostada, con el cabello húmedo pegado a la frente, los labios pintados a medias como si hubiera querido arreglarse un poco antes de recibir visitas. Sostenía al recién nacido con una mano, mientras la otra acariciaba mecánicamente una manta azul. No me sonrió. Me miró de arriba a abajo, con una calma que me incomodó más que cualquier gesto hostil. Llegó temprano, comentó, como quien señala un detalle sin importancia. Me quedé de pie junto a la mesilla. Sobre ella, una botella de agua a medio vaciar, 2 vasos de plástico y un ramo de flores marchitas, probablemente olvidado por algún visitante anterior. No vine por cortesía, aunque esa fue la excusa que repetí durante todo el trayecto al hospital. Vine porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Ella acomodó al bebé y, sin apartar la vista de mí, preguntó: ¿Está incómoda, Patricia? No respondí. No sabía si quería que mi silencio la irritara o que la tranquilizara, pero era lo único que podía ofrecerle. La puerta se abrió sin aviso. Miguel entró con paso seguro, sin mirar ni a mí ni al niño que descansaba en el regazo de Clara. Llevaba la chaqueta abierta, como si el frío de afuera no le afectara. No parecía un hombre que llegaba a ver a un recién nacido. Parecía alguien que venía a cerrar un asunto pendiente. Se plantó a menos de 1 metro y, con voz firme, soltó: «Me das asco. Quiero el divorcio. Ese hijo es mío». Las palabras no tuvieron eco. Fue como si la habitación las absorbiera al instante. No escuché el ruido del pasillo, ni el movimiento de Clara ajustando la manta. Solo sentí un latido seco en los oídos. Busqué en su cara algún gesto, una sombra de vacilación. No había nada. Clara bajó la mirada al bebé y luego me dedicó una risa breve, sin abrir la boca del todo, lo justo para que yo entendiera que aquello era, para ella, una victoria. Me ardía la nuca, pero no era vergüenza. Era una tensión fría, como cuando uno está al borde de decir algo que sabe que cambiará el curso de todo. Respiré despacio. Pensé en todas las veces que había callado por evitar un conflicto, en las reuniones en las que me senté a su lado fingiendo que no veía cómo me excluían de las conversaciones importantes. Volví la cabeza hacia la enfermera que revisaba un expediente junto a la puerta. «Desconecte los aparatos de la mejera», dije, en un tono que ni siquiera yo reconocí como mío. La enfermera levantó la vista, confundida. Sus ojos fueron de mí a Miguel, y luego de vuelta a mí. Clara se tensó. Miguel me miró fijamente, como si quisiera confirmar que entendía a quién me refería. La mejera no estaba ahí. Estaba 2 pisos más arriba, conectada a máquinas que mantenían su corazón latiendo. Mercedes, la madre de Miguel, llevaba años decidiendo qué se decía y qué se callaba en esta familia. No era un apodo improvisado. Lo había repetido en silencio tantas veces que ya no la pensaba por su nombre real. En la habitación, nadie se movió. El aire se volvió más denso, casi espeso. La enfermera apretó los labios y salió sin decir nada, cerrando la puerta con cuidado. Clara apartó la vista, incomodada por primera vez desde que la conocía. Miguel no parpadeó. Quería leerme, medir si aquello era una amenaza o una simple frase dicha por despecho. Pero no había despecho. Había una calma nueva, de esas que llegan cuando uno entiende que lo que está roto no se arreglará nunca y que seguir sosteniéndolo es más costoso que dejarlo caer. No pasó de un día para otro. Si alguien me hubiera mostrado una foto de nuestro primer aniversario y otra del último otoño, hubiera dicho que eran 2 personas distintas. Al principio, yo hacía listas para todo: compra del súper, turnos del trabajo, arreglos menores de la casa. Miguel decía que le gustaba mi manera de poner orden. Me pedía que le recordara llamadas, que organizara recibos. Un día, sin darme cuenta, ya no me pedía. Me daba órdenes en tono amable. Y yo seguía, porque era más fácil evitar discusiones. Su madre, Mercedes, siempre aparecía en los momentos clave. No gritaba, no hacía escenas. Daba consejos. Si yo mencionaba que estaba cansada, ella decía: «A tu edad yo ya criaba y trabajaba,
no me quejaba. Si me veía arreglarme para salir con Miguel, soltaba: no te preocupes si vuelve tarde, los tratos se cierran de noche. No parecía un ataque, pero cada frase me empujaba a un lugar más chico. En las cenas, yo servía, ellos hablaban. Cuando intentaba opinar, alguien cambiaba de tema. El distanciamiento empezó con el teléfono de Miguel siempre boca abajo. Quejas del trabajo, proyectos que no podía comentar. Después, viajes cortos. Regresaba con olor a perfume que no era mío, jurando que era del taxi. Me sorprendí normalizando cosas que antes me habrían dolido. Me repetía que todos pasan por rachas. No quería ser dramática, palabra que su madre usaba cada vez que notaba mis preguntas. Lucas, mi hijo, conoció a Clara en un curso. Volvió a casa con esa energía que solo trae la ilusión. Me habló de ella sin pausa, que era lista, que trabajaba duro, que no soportaba la mentira. La primera vez que la vi, me pareció correcta, en exceso. Observaba todo, incluso cuando fingía estar distraída. Trajo un pastel y ayudó a recoger la mesa sin que se lo pidieran. Mercedes sonrió con aprobación. A mí me costaba relajar los hombros cuando ella estaba, no sabía por qué. En poco tiempo, Clara empezó a caerle bien a todos. Llegaba con datos útiles, ofrecía contactos, sugería proveedores. Miguel comenzó a prestarle atención, de esa clase de atención que se justifica como interés por el trabajo. Yo lo notaba en pequeños gestos. Él le explicaba cosas que a mí me resumía en 2 palabras, le preguntaba por su día, algo que conmigo había dejado de hacer. Me decía que no pensara mal, que era natural que se entendieran porque eran del mismo rubro. Yo asentía mientras ordenaba la cocina. Una tarde escuché risas en el patio. Miguel le mostraba a Clara cómo podar la parra, algo que jamás hizo conmigo. Ella preguntó por la historia de la casa y él contó anécdotas que nunca recordaba cuando yo se las pedía. Sentí una punzada tonta, como de celos viejos, de esos que una se avergüenza de admitir. Me escondí detrás de la cortina y me odié por mirar. Me dije que solo era amabilidad. Mercedes reforzaba esa narrativa con sutileza. «Qué buena chica, se nota que admira a tu marido», decía. Luego, más bajo, añadía: «A Lucas le conviene rodearse de gente ambiciosa». Ambiciosa sonaba elogio en su boca. Cuando Lucas y Clara tuvieron su primera pelea por un malentendido de horarios, Mercedes sugirió que quizá no están en el mismo momento de la vida, como si abriera un paraguas antes de que lloviera. Noté señales que no quise juntar. Mensajes a deshora que Miguel respondía desde el baño. Salidas repentinas para ver un proveedor. Clara apareciendo con excusas, una carpeta que olvidó, una llave que no encontraba, una consulta sobre un presupuesto que podía haber hecho por teléfono. Yo estaba presente, pero me volvía transparente. A veces pensaba que, si desaparecía, tardarían horas en darse cuenta. Con Lucas intenté ser prudente. Lo veía ilusionado, planeando cosas pequeñas, un viaje corto, ahorrar para un alquiler. Me pedía opinión y yo decía que fueran paso a paso. No quería sembrar dudas donde todavía no había pruebas. Él hablaba de Clara con una fe que me conmovía. Le compró un suéter en cuotas, me pidió que lo envolviera porque tú lo haces bonito. Me mordí la lengua cuando ella apenas lo agradeció, como si le correspondiera por derecho. Miguel se volvió impaciente conmigo. Si algo se demoraba, era mi culpa. Si algo salía bien, era su idea. Empecé a medir mis palabras para que la casa no se llenara de hielo. Dormíamos espalda con espalda. Un domingo, mientras yo hacía sopa, él recibió una llamada y salió al balcón. Dijo: «No puedo hablar ahora», en voz baja. No fue la frase, fue la forma. Reconocí ese tono. Lo había usado conmigo cuando se sentía observado. Un día, Clara llegó con un corte nuevo de cabello y una seguridad que no había visto. Puso la mano en el respaldo de la silla de Miguel al sentarse. Duró un segundo, pero él no se apartó. Lucas no lo notó. Yo sí. Busqué los ojos de Mercedes y ella se hizo la distraída con el salero. Después, en la cocina, me dijo: «No te metas en problemas que no existen». Ese «no te metas» fue la primera vez que me habló sin disfraz. La noche en que todo se descosió, Lucas no volvió a dormir a casa. Dijo que se quedó trabajando. Yo no pude pegar un ojo. Escuché a Miguel entrar de madrugada. Oí la ducha, el cajón del perfume, el celular vibrando 2 veces.
Al día siguiente, Clara apareció con un bolso pequeño y el gesto serio. Traía un papel para que Miguel revisara un presupuesto. Tenía prisa, dijo, pero se quedó hasta la cena. Cada cosa colocada sobre la mesa encontraba sola su lugar, como si ella supiera desde siempre dónde iba. Me di cuenta de que la familia había cambiado de idioma y yo no lo hablaba. Mercedes había bajado el volumen de mi presencia tanto tiempo que cuando intenté subirlo, ya era tarde. Empecé a notar pequeñas cosas para no dudar de mí. Llamada 2317, risas en el patio, bolso nuevo, etiqueta cara. No eran pruebas para nadie. Eran recordatorios para no decirme después que exageré. Cuando Clara anunció su embarazo, Lucas lloró de emoción en mi cocina. Se le quebró la voz diciéndome que sería padre. Lo abracé con una mezcla de ternura y prevención. Le pregunté cosas prácticas, citas médicas, trabajo, dinero. Quise creer, por él, que todo iba a acomodarse. Miguel lo felicitó con palmaditas, demasiado frías para una noticia así. Mercedes habló de elegir bien el hospital. Clara se quedó mirándome de un modo que no supe leer hasta mucho después. El día que la llevaron a urgencias por contracciones, Lucas temblaba. Me pidió que lo acompañara. En el pasillo, él me habló de nombres, de cunas, de colores. Yo solo asentía, cuidando que no notara cómo me ardían las manos. Miguel apareció una hora después, impecable, con olor a colonia. No abrazó a Lucas. Dijo que iba a resolver papeles. Me quedé con un malestar que no tenía nombre. Cuando por fin vi al bebé en brazos de Clara, el tiempo se ralentizó. Ella sonreía, sí, pero no como una madre agotada. Era otra cosa. Me sostuvo la mirada como quien sabe un secreto y espera a que el resto alcance ese conocimiento. En ese momento entendí que yo llevaba meses viviendo a contraluz, tratando de adivinar figuras a partir de sombras. Lo que pasó después en esa habitación fue la confirmación. Miguel no titubeó al decir ese hijo es mío. Clara no se sorprendió. Mercedes, 2 pisos arriba, seguía conectada a máquinas y aún así su manera de ordenar el mundo había llegado hasta allí. Si me preguntan cuándo empezó de verdad esta historia, diré que no fue en el hospital. Empezó el día que acepté que mi silencio era más cómodo para todos. Empezó cada vez que dejé pasar un comentario, cada vez que dejé de pedir explicaciones para no parecer pesada. La cicatriz no es solo lo que se ve, es lo que no quise ver a tiempo. La invitación llegó en un mensaje corto de Mercedes. Pasa por casa a la tarde. Conviene hablar antes de que nazca el bebé. No había emoticonos, ni un ¿cómo estás?, solo esa manera suya de poner fechas y temas como si agendara una visita técnica. Preparé un café en termo y llevé pan dulce porque me educaron así. Uno no llega con las manos vacías, aunque sepa que nadie lo está esperando con cariño. La casa olía a sopa y a naftalina. En el aparador, las fotos de siempre, Miguel con traje, Lucas en su acto escolar, bodas de primos. Ninguna mía sola. Lo noté como siempre, sin sorpresa, pero con ese pinchazo pequeño que no termina de acostumbrarse. Mercedes me recibió con un beso en el aire y me condujo a la mesa. Tenía ya el mantel extendido y una jarra de agua. Habló de cosas prácticas, horarios del hospital, quién pasaría la noche, qué cunas eran más seguras. Asentí para no friccionar nada. Ella llevaba décadas afinando ese sistema, decirlo todo en tono razonable para que nadie pudiera acusarla de crueldad. Escuché la llave en la puerta y no tuve que mirar para saber que era Miguel. Reconocí su silencio. Entró con paso rápido y dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Detrás venía Clara, con una bolsa de frutas. El peinado prolijo, el labial claro, ese olor a perfume que no se queda, pero anuncia. Saludo correcto, un buenas tardes mirando alrededor como si confirmara que nada se había movido desde la última vez. Dejó las frutas en la cocina sin preguntar dónde iba cada cosa. Eso fue lo primero que me dolió, la naturalidad. Bien, estamos, dijo Miguel, de pie, como cuando abre una reunión. No me miró. No fue olvido, fue costumbre. Me quedé con la taza en las manos. Mercedes acercó vasos. Clara se quedó de pie, a un lado, con las manos cruzadas a la altura del abdomen, ese gesto que parece humilde, pero fija territorio sin levantar la voz. Nadie mencionó a Lucas. Se había ido temprano a entregar unos papeles y no sabía que estábamos reunidos. Sentí el impulso de escribirle, pero lo guardé.
No quería sumarlo a algo que todavía no tenía nombre. Miguel respiró hondo y dijo: «Hay algo que quiero decir yo. Prefiero ser claro». No agregó relleno. Dijo lo que venía ensayando. Lo entendí enseguida. Usó palabras como honestidad, no fingir, merecer ser felices. Lo hacía con esa tranquilidad de quien cree que ordenar la frase ordena los hechos. Me llamó por mi nombre sin mirarme y agradeció lo compartido. Supe que la parte que importaba venía detrás, en voz de otra. Clara dio un paso adelante. Se acomodó un mechón detrás de la oreja. No subió el mentón. No lo necesitaba. «No te estoy robando nada», dijo. «Solo reclamo lo que es mío». No fue un grito, ni una provocación evidente. Fue una frase plana, como si leyera una cláusula ya acordada. Escuché el vaso resbalarse de los dedos de Mercedes y partirse en dos. No hubo ay. No hubo quien se agachara. Ese ruido seco se quedó vibrando en el mantel. Yo apoyé mi taza con cuidado. El corazón me martillaba en el cuello, pero las manos no temblaron. Pregunté algo que ni siquiera buscaba respuesta. «¿Desde cuándo?» Miguel dijo: «No es de ahora y no tiene sentido entrar en detalles». Mercedes se concentró en juntar vidrios con un repasador. Clara no respondió. Me sostuvo la mirada 3 segundos, lo suficiente para dejar sentado que la fecha exacta le pertenecía a ellos. Volví a fijarme en las fotos. Había una de Miguel en un almuerzo de empresa, rodeado de gente que no conozco. Me pregunté cuántas veces había pasado así, yo estudiando objetos para no mirar el centro. Desde la cocina llegó olor a caldo que empezaba a hervir. Fui a apagar la hornalla. Necesitaba moverme. Escuché detrás el susurro de voces. Palabras sueltas, papeles, lo mejor, sin drama. Se hablaba de mí como de una propiedad a regularizar. Regresé con un trapo. No por el agua en el mantel, por mis manos. Sequé despacio. Clara se hizo a un lado. Su perfume se mezcló con el de la sopa. Pensé en el champú que yo usaba cuando recién me casé, en cómo esa mujer todavía estaba en algún lugar, con las ganas de preguntar y la disciplina de callar. Me encontré ordenando migas que no existían. La cabeza necesita tareas sencillas cuando todo alrededor se vuelve irreal. Mercedes habló al fin. «Lo hecho está. Evitemos lastimar al bebé». No mencionó a Lucas. Me ardió la cara por mi hijo. Lo vi, en mi cabeza, comprando un suéter a cuotas para ella, pidiendo que yo lo envolviera lindo, repitiendo «le va a gustar». No dije su nombre. Nadie quiso decirlo. Si lo pronunciábamos, el artificio se caía. «¿Y ahora qué?», pregunté, pero más para escuchar mi voz que por saber el plan. Miguel dijo que lo razonable era reorganizar la casa. Se apropió del verbo con una facilidad obscena. Dijo que no quería quitarme nada, que se podía ser adultos. Me ofreció tiempo. La palabra rebotó en la pared como una moneda falsa. Clara escuchaba con los brazos cruzados, el peso en una pierna, asintiendo apenas cada vez que la miraba, como si certificara que estaba diciendo lo correcto. Fui a la pileta a mojar el trapo. Me vi en el azulejo roto, distorsionada. Me quedé ahí un momento, apoyando los dedos en el borde, respirando por la boca para que no se me moviera la barbilla. Recordé cuando llevé a arreglar ese grifo, hace años, y Miguel dijo que no hacía falta gastar. Ese día entendí que mi función era sostener lo que ya estaba, no decidir qué se arreglaba. Volví con el trapo apenas húmedo. Clara había acomodado una foto torcida. Lo hizo sin preguntar. Ese gesto mínimo fue un ladrillo más sobre el pecho. No hizo falta que dijeran que yo estaba de más, ya lo estaban practicando con objetos. «No quiero escenas», agregó Miguel, mirando por fin en mi dirección, pero pasando por encima de mí como si fuera una silla. «Podemos ser civilizados». Yo asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que todo lo que dijera iban a traducirlo a su idioma. Hice una lista mental de cosas que iba a guardar cuando me fuera. Un cuaderno, 2 fotos de Lucas, una bufanda. Me sorprendió pensar la palabra cuando sin escándalo interno. La decisión ya estaba quemándose a fuego lento. La puerta del pasillo se abrió y el viento trajo un ruido de televisión. Nadie se movió para cerrarla. Me detuve en ese detalle absurdo, quizá para no escuchar el resto. Mercedes me ofreció sopa, como si el hambre obedeciera a las mismas reglas que el horario. Dije que no, que tenía cosas que hacer. No tenía nada.
Solo necesitaba salir de ese aire. Antes de irme, recogí la bolsa de frutas que Clara había traído. La dejé sobre la mesada. Ella dijo: quédate con algunas si quieres, con la naturalidad de quien ya reparte. Contesté: no hace falta. Fue un intercambio corto, pero en él estaba todo: mi negativa a aceptar migajas, su costumbre de disponer. Miguel me acompañó a la puerta. No tomó mi abrigo. No me tocó el hombro. Dijo: mañana hablamos y no lo hagas difícil. Me salió una risa mínima, que él no escuchó. La calle estaba fresca. Caminé 2 cuadras sin mirar el celular. Pensé en llamar a Lucas, pero no supe qué decirle sin romperle el mundo en la vereda. Decidí que no sería yo. Ya lo harían los hechos. Esa noche, en casa, di vuelta la foto de nuestra boda. No la rompí. No hacía falta. A veces, girar el marco es suficiente para aceptar que el lado que miraba ya no es el que toca. Anoté en mi cuaderno: hoy dijeron que no me roban, que reclaman. Tomaron la palabra reclamo y la usaron como llave. Me quedé sentada, con el lápiz entre los dedos, hasta que el ruido del edificio se apagó. Aprendí algo: la humillación no siempre grita. A veces habla bajito y ordena sillas. Dormí mal. En el sueño, alguien movía muebles del lugar y yo llegaba tarde a todas las habitaciones. Me desperté con dolor en la mandíbula, de apretar los dientes. Preparé café más fuerte que de costumbre y me quedé mirando el vapor para no mirar la cama vacía. Cuando el silencio se hizo demasiado pesado, me puse los zapatos y salí a caminar. En la esquina, una madre empujaba un cochecito y me dieron ganas de decirle que se cuidara, que nadie la defendía si no aprendía a defenderse sola. No lo dije. Me callé como siempre, pero algo, adentro, dejó de estar disponible. Lucas llegó una noche, tarde, con el rostro encendido como si hubiera corrido. Me pidió que me sentara porque quería hablar en serio. Tenía las manos sudadas y un papel doblado en el bolsillo. Lo sacó y lo puso sobre la mesa: un recibo de gastos médicos. Decía que eran pagos extra para cubrir cosas que el seguro no contemplaba. Lo había firmado Miguel. La cifra no era enorme, pero para Lucas significaba más de la mitad de lo que ganaba en un mes. Me lo pidió él, me dijo, con ese tono que intenta sonar tranquilo y no lo consigue. Dijo que era para Clara y el bebé, que no era justo que yo me quedara de brazos cruzados. Me quedé mirando el papel, pensando en cuántas veces yo había cubierto huecos sin verlos en tinta. Lucas tragó saliva y añadió: también me pidió que no te dijera nada, que esto era entre hombres de la familia. Ese hombres me golpeó más que la cifra, como si mi presencia no contara para el cuidado de un hijo que no era mío, pero al que igual había hecho lugar en mi cabeza. Le pregunté si podía afrontar esa cantidad. Bajó la mirada. Dijo que se las arreglaría, que todo valía la pena. Y ahí supe que ya lo habían convencido de que pagar era una forma de ganarse un lugar en algo que, en realidad, se lo estaban quitando. Las semanas siguientes, Lucas empezó a pasar más tiempo fuera. Decía que trabajaba horas extra. Yo veía la realidad en detalles pequeños: la mochila más liviana, el cansancio en la voz, la cena que dejaba enfriar. Cada tanto, recibía un mensaje corto de Miguel: recuérdale a Lucas la cita, dile que pase por la casa de su madre. Siempre con esa naturalidad de quien reparte tareas. Un día, al ir a comprar leche, noté que el dinero en el sobre del cajón era menos de lo habitual. No eran errores de cálculo, era que cada vez había que poner más en otros lados. Lucas había llevado frutas, pañales y hasta una cuna de segunda mano a la casa de Miguel. Cuando le pregunté si Clara le había pedido eso, dijo que no, que era iniciativa suya. Lo dijo con orgullo. Sentí un nudo en la garganta, no por la ayuda, sino por la forma en que no veía el desequilibrio. Yo misma comencé a ajustar cosas. Compraba menos carne, más arroz. Cambié de marca de café. Apagué la calefacción temprano y me quedaba en la cocina, que retenía el calor un poco más. No lo comenté con nadie. No quería que Lucas sintiera que me estaba quitando algo. Una tarde, al pasar por la casa de Mercedes para dejar unos papeles, encontré a Clara y Miguel en la cocina. Él contaba billetes y ella llenaba sobres pequeños con nombres escritos en lápiz. Reconocí el sobre de Lucas. Me quedé en la puerta, sin hacer ruido. Clara preguntó: ¿y si no alcanza? Miguel sonrió. Siempre alcanza. Si no, se consigue de otro lado.
Ese otro lado podía ser cualquier bolsillo disponible. Sentí rabia, pero más que nada, una claridad brutal. Para ellos, Lucas era una fuente que podían abrir y cerrar a conveniencia. Mercedes apareció detrás mío y me tomó del brazo, como si fuera una casualidad encontrarme ahí. Dijo que Clara necesitaba apoyo y que Lucas se estaba portando a la altura. No era un elogio para mi hijo, era una confirmación de que había aprendido a obedecer. Esa noche, Lucas volvió tarde. Tenía el aliento cargado de cansancio y de café barato. Me contó que había dejado dinero en la mesa de Miguel porque Clara estaba nerviosa con los gastos del bebé. Yo le preparé una taza de té y lo escuché. No le dije lo que había visto. No quería que su ilusión se manchara con mi amargura. Al día siguiente, al abrir la nevera, noté que faltaba leche. Era un detalle pequeño, pero se sintió como un eco de todo lo demás. El precio de existir en esa familia no se medía solo en billetes. Se medía en energía, en silencio, en aceptar que otros decidieran por nosotros. Empecé a notar cada gasto extra, cada sobre que desaparecía. No para reclamarlo, sino para no olvidar. Cuando una se acostumbra a vivir con menos, corre el riesgo de olvidar que alguna vez tuvo más. Una semana después, Clara me llamó para pedirme que pasara por el hospital a llevarle unos documentos. Dijo que Lucas estaba ocupado y que Miguel no podía salir de una reunión. Fui. En el pasillo, antes de entrar a su habitación, vi a Miguel hablando con el médico. Tenía una mano en el hombro de Clara y la otra en el bolsillo. Ella reía. El médico se fue y Miguel le dio un sobre. Lo guardó sin mirarlo. Era el mismo tipo de sobre que yo había visto en la cocina de Mercedes. No hice ruido al entrar. Clara me dio las gracias por los papeles y comentó, como si fuera algo normal, es que Miguel siempre se encarga de todo. Me mordí la lengua. No era el momento de decirle que, a veces, encargarse de todo significa decidir quién se queda sin leche para que otros tengan lo que quieren. Esa noche, volví a casa y conté las monedas del frasco. No lloré. El llanto es inútil cuando una entiende que la cuenta no se mide en dinero, sino en el desgaste que ya no se recupera. Y ese desgaste, ellos lo tomaban como si fuera un recurso renovable. La primera noche que empecé a anotar todo no lo decidí con un plan. Fue por cansancio. Me senté en la mesa con una taza de agua tibia porque ya no quedaba té, y abrí la aplicación de notas del celular. El fondo blanco me encandiló. Escribí la fecha y, debajo, una línea. Hoy faltó leche. Luego agregué lo que había visto en la casa de Mercedes, el sobre con el nombre de Lucas, la frase de Miguel con esa seguridad que tiene cuando da por hecho que nadie va a contradecirlo. No usé adjetivos. Puse hechos. Descubrí que, si los dejaba sin adornos, dolían menos y pesaban más. Seguí con una lista de gastos. Analgésicos 72. Taxi 32. Frutas 18. Pañales 110. Leche 0. Esa cifra me quedó mirándome como un hueco. Abrí otra nota y la titulé Registro. Empecé una tabla simple con 3 columnas, fecha, cosa, motivo. No lo hice para reclamarlo. Lo hice para no permitirme olvidar. Me había pasado meses normalizando lo que me resultaba incómodo. El registro era un muro contra esa costumbre. Guardé la nota con una contraseña que nadie podría adivinar. No elegí cumpleaños ni aniversario. Puse 4 números que no significaban nada para nadie, salvo para mí, por lo que había pensado mientras los elegía. Sentí una tranquilidad rara al cerrar el candado. Era una sensación pequeña, pero concreta, como acomodar una silla y saber que no se mueve. A la mañana siguiente, seguí. Agregué una sección llamada frases. Escribí sin interpretar. No te estoy robando, reclamo lo que es mío. Podemos ser civilizados. Entre hombres. Siempre alcanza. Quise agregar una respuesta ingeniosa a cada frase, pero me contuve. Aprendí que los comentarios ingeniosos se vuelven en contra cuando no hay testigos dispuestos a escuchar. En el mismo cuaderno digital hice un apartado para horarios. Puse las veces que Miguel escribía tarde, los días que Lucas no cenaba en casa, las visitas al hospital. Anoté mi propio sueño. Dormí 3 horas seguidas, luego 2 cortadas. Cada línea era un recordatorio de que el cuerpo no es infinito. Si me caía, nadie iba a sostenerme. A lo sumo, me pedirían que no hiciera escenas.
Guardé tickets en una carpeta de plástico que encontré en el cajón del mueble del teléfono. La llamé caja. Pegué por dentro una hoja con casillas dibujadas a mano. Cuando un gasto aparecía, lo anotaba con lapicera azul y marcaba la casilla. Los días malos, esa hoja me recordaba que yo todavía podía ordenar algo, aunque fuera una lista tonta. Empecé también un registro de llamadas. No para espiar a nadie, para no dudar de mí cuando dijeran que no fue para tanto. Escribía hora, duración, si fue entrante o saliente, y una palabra clave: papeles, compras, bebé, nada. Esa última era frecuente. Llamadas donde se dice mucho sin decir nada, solo para establecer presencia. Las conté como parte del gasto invisible. Lucas miró mi cuaderno una tarde y preguntó si estaba estudiando. Le dije que me ayudaba a organizarme. Sonrió, me besó en la frente y dijo que le gustaba verme ocupada en lo tuyo. No supe si reírme o ponerme a llorar. Me limité a preguntarle si había comido. Dijo que luego. En la noche, añadí a la lista: Lucas, cena 0, horas extra 3, ojos rojos, manos temblorosas. No sé por qué escribí lo de las manos. Quizá para que en el futuro no me engañara diciendo que no lo vi. Aprendí a registrar también lo que no se puede contar con dinero. Energía gastada en conversaciones inútiles, minutos perdidos en pasillos esperando a alguien que siempre llega tarde, la sensación de apretar la mandíbula cuando un comentario razonable te borra de la mesa. Lo escribía así: coste blando, 1 hora en pasillo hospital, 20 minutos revisar papeles que no eran míos, 3 intentos de tragar saliva sin que se me cierre la garganta. No planeaba mostrárselo a nadie. Era para que mi propia memoria no me traicionara. La enfermera del turno de la tarde me vio escribir en el banco del pasillo y me ofreció un vaso de agua. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí, que me mareaba el olor del desinfectante. No era exactamente eso, pero me sirvió. Apunté mareo en otra nota, y debajo: evitar pasillos largos sin comer algo. No supe cuándo empecé a cuidarme como si fuera un proyecto ajeno. Tal vez porque, en esa familia, todo se trataba como proyecto menos a mí. Una vez, al pasar por el cuarto de Clara, la escuché quejarse de la fórmula. Dijo que era cara. Miguel respondió que él veía cómo. Anoté ese diálogo con comillas. No porque planeara usarlo, sino porque las comillas me daban la certeza de que no estaba inventando. Ella me vio en la puerta y me pidió si podía traerle una bolsa al día siguiente. Dije que vería. Me fui al baño y me quedé allí, sentada, sin hacer nada, 5 minutos. Escribí: no prometer cuando no hay para todos. Parece una obviedad, pero a mí me costó años aprenderla. Con el registro vino una rutina. Me levantaba y lo abría. Antes de dormir, lo revisaba. Si un día no escribía nada, igual lo abría para leer. No sentí obsesión, sentí compañía. El cuaderno no me pedía explicaciones ni me discutía los hechos. Si yo ponía hoy fue pesado, lo aceptaba. Si ponía hoy comí bien, también. Una tarde se cortó la luz y tuve miedo de perderlo todo. Me di cuenta de que una parte de mi calma estaba metida en ese celular barato. Compré un cuaderno físico de tapa dura en una librería popular. Elegí uno gris, sin frases motivacionales. Lo numeré a mano: 001, 002, 003. Hacía años que no sentía tanto control con algo tan simple como una virome y hojas. Transcribí lo importante de las notas digitales, dejando espacio para agregar. Sentí que no dependía solo de una batería. Ese mismo día, agregué una sección de límites. No eran para los otros, eran para mí. Escribí: no quedarme sola en habitaciones donde no me respetan. No adelantar dinero que no voy a recuperar. No explicar decisiones pequeñas. No aceptar el después hablamos. No justificar silencios ajenos con paciencia propia. Los leía en voz baja. Parecía ridículo, pero funcionaba. A la semana, ya no necesitaba mirarlos para recordarlos. Me llamaron 2 veces del trabajo de Miguel buscando papeles que, por costumbre, yo guardaba. Les dije que se los pidieran a él. Anoté las llamadas en el registro y marqué un pequeño círculo verde al lado. El círculo era mi señal de que había cumplido un límite sin discutir. Me sorprendió lo mucho que cuesta no resolver lo que una sabe resolver. Da miedo. También da una especie de fuerza que hacía tiempo no sentía.
Empecé a escribir pensamientos sueltos después de cada visita al hospital. No eran largos. Hoy respiré por la boca para no oler su perfume. Hoy conté 3 veces hasta 10 para no decirle algo a Mercedes. Hoy me quedé 5 minutos con el bebé en silencio, y eso me calmó más que cualquier palabra. No busqué poesía ni consuelo. Busqué exactitud. Descubrí que, si nombraba las cosas con precisión, el cuerpo aflojaba. Lucas vino una noche, cansado, y me preguntó si tenía algo de comer. Le calenté arroz y le agregué un huevo. Lo vi comer como si llevara 2 días sin sentarse a la mesa. Me habló de presupuestos, de apuros, de Clara nerviosa. Le pregunté si estaba feliz. Me dijo que sí, que solo estaba cansado. Anoté, dice que sí. Ojeras marcadas. Cuchara hace ruido contra el plato. No lo juzgué en el papel. Aprendí que juzgar a alguien que quiere creer es otra forma de quitarle algo. Cierro esta parte con lo más importante. El cuaderno me devolvió la capacidad de elegir. Elegir cuándo hablar, cuándo irme, cuándo no pagar de más, cuándo no estar. No resolvió el dolor. Tampoco borró la humillación. Pero me dio un mapa. Y con un mapa, una ya no se pierde en pasillos ajenos. La idea empezó una noche, mirando la luz parpadear en el pasillo del edificio. No podía dormir. El cuerpo me pedía cansancio, pero la cabeza seguía repasando cuentas, conversaciones, miradas. Abrí el cuaderno y, en vez de anotar un gasto más, escribí: yo todavía sé hacer. No puse qué. Era como decirme a mí misma que, debajo de todo este peso, todavía quedaba algo que servía. Me acordé de que, antes de casarme, cosía para afuera. No eran grandes trabajos, pero me dejaban el orgullo de ver algo hecho con mis manos. Busqué en el armario la caja de costura. Estaba empolvada y con las cintas enredadas. Revisé las agujas, el hilo, los botones guardados en un frasco de vidrio. Tenía más de lo que pensaba. Esa misma noche, sin avisar a nadie, subí una publicación en un grupo de compraventa del barrio. Arreglo y ajusto ropa. Precios accesibles. Entrego en el día si es posible. No puse fotos mías, solo una imagen de tijeras y cinta métrica. Apagué el celular con una mezcla de miedo y alivio. A las 2 de la madrugada me llegó el primer mensaje. Una mujer preguntaba si podía acortarle un vestido para el fin de semana. Le dije que sí, que pasara al día siguiente. No calculé cómo iba a encajar eso con las idas al hospital y las llamadas de Miguel, pero me aferré a la idea. Quería probar si mi palabra todavía valía en un intercambio que no dependiera de ellos. El vestido llegó envuelto en una bolsa de supermercado. La mujer, de unos 50, me dijo que no tenía apuro, pero que lo quería bien hecho. Lo desplegué sobre la mesa de la cocina, medí, marqué con jaboncillo. Sentí un cosquilleo en las manos, el mismo que tenía años atrás cuando empezaba un trabajo. Esa noche me quedé hasta las 3 cosiendo, con la radio bajita para no despertar a Lucas. Al terminar, lo colgué en la puerta del armario y lo miré un rato. No era solo un vestido más corto, era una prueba de que podía hacer algo que nadie en esa familia podía pedirme ni quitarme. El pago fue justo. Lo guardé en un sobre separado del resto del dinero. En el cuaderno anoté: ingreso propio, vestido acortado. Puse un círculo verde y, al lado, un asterisco. Ese asterisco era mío. No necesitaba explicación. A la semana, llegaron más encargos, ruedos, cierres, camisas que necesitaban ajuste. Trabajaba de noche, cuando el edificio dormía. Me gustaba el silencio, el sonido de la aguja y la tela. Algunas noches, Lucas llegaba y me encontraba cosiendo. Preguntaba si no estaba cansada. Yo le decía que no, que esto me cansaba distinto. Nunca insistió. Miguel, en cambio, empezó a notar que yo contestaba menos sus mensajes. Una tarde me llamó para preguntarme si podía pasar por la farmacia de Clara. Le dije que no, que tenía trabajo. Hubo un silencio breve, y después un bueno, lo hago yo. Anoté en el cuaderno, límite cumplido. No dar explicaciones. El dinero de las costuras no era mucho, pero me alcanzaba para pequeñas cosas: comprar leche sin mirar el precio, reponer café, pagar un taxi cuando estaba agotada. No lo compartí con Lucas, no porque no quisiera ayudarlo, sino porque necesitaba un espacio donde el dinero no se disolviera en los gastos de todos. Era un pedazo de autonomía.
Una madrugada, mientras terminaba de ajustar una falda, pensé en lo irónico que era. Ellos me habían hecho sentir que sobraba, y yo estaba cosiendo para encajar piezas ajenas. Me reí sola, sin ruido, para no romper el momento. El hospital seguía siendo parte de mi rutina. Entre costuras y visitas, la vida parecía partida en dos. Una vez llevé una bolsa de trabajo para aprovechar el tiempo en la sala de espera. Mercedes me miró y dijo, «No sabía que hacías eso todavía». No respondí. Seguí enhebrando la aguja. Sentí que no necesitaba explicarle que, mientras ella controlaba agendas y sobres, yo estaba construyendo algo que no pasaba por sus manos. Clara, un día, me pidió si podía arreglarle una blusa. La miré y le dije que no tenía tiempo. No fue mentira, pero aunque lo hubiera tenido, no se lo habría hecho. No anoté esa negativa en el cuaderno. Quise guardarla solo en mi memoria, como un gesto para mí. Trabajar de madrugada me devolvió un ritmo propio. Mientras todos dormían, yo decidía qué cortar, qué unir, qué reforzar. En ese silencio, sentía que no me debían nada y yo no debía explicaciones. Era poco, pero era mío. Llegó sin avisar, a media tarde, con una carpeta delgada bajo el brazo. El timbre sonó una vez, breve. Abrí y Miguel entró como quien deja un paquete. Puso la carpeta sobre la mesa y dijo, «Traje los papeles», con la misma voz que usa para pedir una cuenta en un restaurante. Olía a colonia fuerte y a calle. El borde de la carpeta tenía una marca de grasa, como si la hubiera apoyado en cualquier bar. No me senté enseguida. Fui a cerrar la ventana de la cocina, porque el viento hacía vibrar una cortina y me distraía. Cuando volví, él ya había abierto la carpeta y acomodado las hojas por secciones. «Divorcio por mutuo acuerdo», decía el primer folio, con fecha de ese mismo mes. Me llamó la atención la prisa. Había copias de nuestras cédulas, un inventario básico de bienes, una cláusula estándar sobre la liquidación. Todo con ese lenguaje que parece claro y no lo es. «Hay que firmar aquí y aquí», dijo, señalando con el dedo. «Y mañana lo presentamos. Es mejor hacer esto sin alargar». No respondió a un buenas tardes. No preguntó si tenía tiempo. Saqué una lapicera del cajón, la que uso para el cuaderno. La probé en una esquina de un papel en blanco. Marcaba. Me senté y leí. Subrayé mentalmente números que no coincidían con lo que yo sabía. Habían dejado fuera cosas pequeñas que, sumadas, no eran pequeñas. El sofá que compré yo a cuotas, la heladera que pagué con horas extra hace años, un crédito que sigo pagando. Señalé con el índice, sin tono. «Esto no está, esto tampoco, esto está mal». Miguel hizo un gesto mínimo, como si le cambiara una coma a un informe. «Eso se puede ajustar», dijo. Saqué mi cuaderno y copié los rubros. No confié en llevarme los papeles para revisarlos sola. Aprendí que los documentos se enfrían cuando salen de la mesa, después cuesta que vuelvan. Le pedí una hoja en blanco y escribí mis correcciones, porcentaje sobre la venta del auto, devolución de la parte de un electrodoméstico, separación inmediata de cuentas, retiro de mi nombre como contacto ante el seguro de su madre. No quiero que me llamen del hospital a las 3 de la mañana por un resfrío que no es mío. Anoté en una esquina para acordarme. «Esto complica», dijo, mirando las cifras. «No vale la pena enredar». «No enredo», respondí. «Ordeno». Volvió a oler a colonia. Llevaba la chaqueta abierta. De un bolsillo asomaba un recibo arrugado. Miré el reloj. Le pedí que leyera en voz alta la parte de bienes comunes. No lo hizo. Dijo, «Ya está redactado por alguien que sabe». Contesté que yo también sé leer. Volví a marcar. Agregué una cláusula pequeña que me salió sin pensarlo. Renuncia de ambas partes a hablar del otro en ámbitos laborales. No es por reputación, es por tranquilidad. No quiero llamadas raras en mi trabajo ni correos en horarios que no son. El timbre sonó de nuevo. Era Lucas. Entró sin disimular el enojo, como si la puerta le quedara estrecha. Nos miró a los dos, la carpeta, el bolígrafo. Así, sin más, soltó. La voz le salió temblorosa, no de miedo, de furia contenida. Dio 2 pasos hacia Miguel. Yo levanté la mano, sin tocarlo. «No», le dije. «Con calma. Esto es mío». Lucas apretó la mandíbula. Me miró a mí, no a él. «¿Seguro?», preguntó. Asentí.
Se fue a la cocina y volvió con un vaso de agua para mí. Lo dejó al lado de la carpeta. Ese gesto me sostuvo más que cualquier discurso. Miguel evitó mirarlo. Dijo que no hacía falta ponerse así. Lucas rió corto, sin humor. No habló más. Se quedó de pie, a la distancia justa como para intervenir si yo pedía, pero sin interrumpir. Seguimos. Pedí que agregara la fecha de salida de cada uno de los objetos que no iban a seguir aquí, con responsable de retiro y estado en que se encuentran. Lo escribí yo, de puño y letra, para que no quedara como una sugerencia. Incluí también el cambio de domicilio fiscal, la baja de servicio de streaming a mi nombre, la entrega de una copia de la llave que aún tenía de la casa de Mercedes. No la quiero ni guardada en un cajón. Marqué un plazo, 10 días hábiles. Sin excusas de después lo veo. Lo anoté, sin después. Miguel firmó con su rúbrica larga. Yo firmé con mi letra chica, que apenas ocupa la línea. Hubo silencio. Se escuchó el ascensor en el pasillo y un perro ladrando en el patio vecino. Me fijé en los bordes de mi firma, en una mancha mínima de tinta. Ni temblé ni me mareé. Sentí algo que no esperaba, alivio seco, sin lágrimas. Como cuando una quita el yeso y el brazo sigue siendo suyo, aunque duela. Mañana lo llevo al juzgado, dijo. Te aviso la hora. No hace falta, respondí. Yo me ocupo de mi parte. Guardé mi copia en una funda plástica. Cerré la carpeta con una banda elástica que saqué del cajón de los manteles. Él recogió las suyas. Se quedó mirando mi cuaderno sobre la mesa. No lo tocó. Preguntó si de verdad quería separar las cuentas ya. Dije que sí. Saqué mi tarjeta, la puse frente a él y le pedí que transfiriera lo que quedaba en la cuenta común. No era mucho, pero era un ejercicio de orden. Hizo la transferencia desde el celular. El sonido de la notificación en el mío me pareció ridículo, como un timbre escolar. Lo acompañé a la puerta. No hubo abrazo, no hubo reproche, no hubo cuídate. Dijo hasta luego sin mirarme. Le devolví un que te vaya bien, sin ganas de herir ni de agradar. Cerré con doble vuelta. Apoyé la frente en la hoja fría unos segundos. Escuché a Lucas en la cocina, lavando el vaso. Cuando volví a la mesa, él estaba guardando el vaso aún húmedo. Me preguntó si estaba bien. Dije sí y me senté un rato. Saqué el cuaderno. Escribí, firmado. Ajustes incluidos. Cuentas separadas. Llaves en orden. Respirar. Lucas se sentó a mi lado sin hablar. Me puso la mano sobre la muñeca. La retiró enseguida, como si temiera interrumpir algo más importante que nosotros. ¿Querés que me quede? Preguntó. Quédate a cenar, dije. Hay arroz. Comimos en silencio. Después él se quedó revisando su propio celular, como buscando una señal que no llegaba. Me contó, con frases cortas, que había pasado por la casa de Mercedes y que Clara no estaba. No comenté. Anoté mentalmente que no todo necesita palabra. Esa noche saqué de su cajón una bolsa con cosas que ya no eran mías, 2 corbatas que yo había planchado 1000 veces, un par de gemelos, una libreta vieja con teléfonos de gente que no conozco. La dejé junto a la puerta. No pesan, pero ocupan. Cambié la sábana de la cama. La puse al revés, con la costura hacia arriba, como hacía mi madre cuando quería recordar que algo había cambiado. Abrí la ventana del dormitorio para que corriera aire. El departamento olía a tela limpia y a jabón neutro. Antes de dormir, mandé 2 correos, uno al proveedor del gas para cambiar la titularidad, otro al consorcio del edificio para actualizar mi contacto. Es burocracia, pero el cuerpo descansa mejor cuando sabe que no van a llamarte por los asuntos de otro. Apagué el teléfono. Me quedé mirando el punto rojo del cargador. No lloré. No era un día para llorar. Era un día para marcar casillas. Dormí de un tirón 4 horas. Me desperté de golpe, con el impulso de revisar si había mensajes. No había. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua, abrí el cuaderno y añadí una última línea. Hoy sentí espacio. No felicidad, no euforia. Espacio. Suficiente para mover el hombro sin rozar una pared que no elegí. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia resonó contigo. Porque algo en ella te tocó, te dolió o te recordó que no estás sola. En este canal contamos verdades que muchas esconden, historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete ahora y acompáñanos, porque aquí cada historia tiene un lugar.
Y tú también. El cuarto tenía olor a pintura reciente y a madera húmeda. No era mío todavía, pero ya lo estaba mirando como si fuera a ponerle nombre. Lo encontré en un aviso impreso pegado en la vidriera de una ferretería. Habitación amueblada, baño compartido, pago mensual adelantado. La letra pequeña decía sin visitas prolongadas y silencio después de las 23. Me pareció justo. Llamé al número y la dueña me dijo que podía pasar esa misma tarde. Era una casa vieja, dividida en cuartos para alquilar. El pasillo era estrecho y estaba alfombrado con una moqueta descolorida. Las paredes, pintadas de un blanco que parecía rendirse ante la humedad, tenían cuadros con paisajes marinos. Me ofreció un café que acepté más por cortesía que por ganas. Me mostró el cuarto, una cama de una plaza, un armario pequeño, una mesa contra la ventana. Desde ahí se veía un patio interno con macetas y ropa colgada. No era bonito, pero tenía lo que necesitaba, cerradura propia. La dueña, una mujer de pelo corto y mirada directa, me dijo que el alquiler incluía luz y agua, pero que el gas lo pagábamos aparte. Saqué la libreta del bolso y anoté las cifras. Pregunté por el ruido y me dijo que había 2 estudiantes que salían temprano y volvían tarde, y un hombre mayor que casi no salía de su cuarto. No parecía el tipo de lugar donde uno hace vida social. Eso me gustó. Cuando salí de ahí, no me sentí entusiasmada, sino aliviada. Llamé a Lucas para contarle que había encontrado algo. No dijo mucho. Preguntó si era seguro. Le respondí que sí. Hubo un silencio largo y después un bueno, si es lo que querés. No insistí. Sabía que para él también era un ajuste aceptar que yo no estaría en el mismo lugar de siempre. Empecé a armar las bolsas esa misma noche. No llevé muebles, no entraban. Seleccioné ropa, utensilios básicos, el cuaderno, la caja de costura, un juego de sábanas, una lámpara de mesa que siempre me dio buena luz para trabajar. Separé una olla y una sartén chica. Guardé también un frasco con café y otro con arroz. Me sorprendió ver que lo que realmente necesitaba cabía en 2 bolsas grandes y una mochila. El día de la mudanza, Miguel no estaba. No lo avisé. No quería escenas ni comentarios. Lucas me ayudó a cargar las bolsas en un taxi. El chofer no hizo preguntas. Se limitó a poner el motor en marcha y seguir el GPS. Al llegar, Lucas subió las bolsas conmigo. No se quedó mucho. Dijo que tenía que ir al hospital. Antes de irse, me abrazó fuerte y me dijo, si te falta algo, avísame. Le dije que lo haría, aunque ambos sabíamos que no iba a ser fácil para él darme algo sin que Clara lo notara. Esa primera noche me costó dormir, no por incomodidad, sino porque el silencio era distinto. No había voces en el pasillo, ni mensajes que interrumpieran. Me acosté mirando el techo y repasando todo lo que había quedado atrás. No sentí nostalgia, sentí vértigo. Empezar de menos que cero es eso, mirar el borde y decidir que igual se salta. A la mañana siguiente, bajé a comprar pan en una panadería de la esquina. La mujer que atendía me dio los buenos días como si me conociera de siempre. Me preguntó si vivía cerca. Le dije que sí, que acababa de mudarme. Me regaló una factura para que pruebes. Volví al cuarto con una bolsa de pan caliente y la factura envuelta en servilleta. La puse en la mesa y me senté a desayunar. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me pidió que guardara algo para otro o que saliera a hacer un favor antes de comer. Me propuse organizar el cuarto con lógica, cama junto a la pared, mesa cerca de la ventana, armario despejado. Coloqué la lámpara y el cuaderno al alcance de la mano. En la repisa, un frasco con agujas y carretes de hilo. No llené el espacio con fotos, no quería fijar nada todavía. La dueña me tocó la puerta al mediodía para darme la llave del portón. Me advirtió que lo cerrara siempre, incluso si salía solo un momento. Anoté la advertencia en el cuaderno, no como obligación, sino como señal de que, en este lugar, las reglas eran claras y no cambiaban según el humor de nadie. La primera costura que hice allí fue un arreglo para una vecina del pasillo, una de las estudiantes. Le ajusté el dobladillo de un pantalón y me pagó en efectivo. Guardé ese billete en el mismo sobre donde estaba el dinero de los otros trabajos. Ese sobre era, para mí, la prueba de que podía sostenerme sin depender de lo que otro quisiera darme. La segunda noche, abrí la ventana y me quedé mirando el patio. La ropa colgada se movía apenas con el viento.
Pensé en el título que había escrito en el cuaderno: Cuarto pequeño, horizonte grande. No era optimismo forzado. Era constatar que, incluso en un espacio reducido, había aire para pensar. Y pensar era algo que me habían intentado quitar. No planeé un futuro grande desde ahí. Planeé lo inmediato: pagar el alquiler a tiempo, cubrir el gas, seguir cosiendo, mantener la puerta cerrada por dentro. Paso a paso. No necesitaba más. El resto vendría después, cuando ya no me pesara la costumbre de pedir permiso para existir. Cuando me mudé al cuarto nuevo dejé de enterarme de Miguel por comentarios de sobremesa. Lo que supe, lo fui armando como se arma un mueble sin instrucciones, piezas sueltas que terminan encajando porque no hay otra forma posible. La primera señal me llegó en un mensaje confuso suyo: a las 2 de la mañana. ¿Podemos hablar? No contesté. Al día siguiente, Lucas me dijo que lo había visto en la calle, sin la moto, con una bolsa de pan y otra con envases vacíos para reciclar. No era una crítica, fue una descripción seca, como quien deja registro de que algo cambia de lugar. Mercedes apareció un sábado por mi cuarto. Traía un tupper con guiso y ese modo práctico de quien viene a dejar algo y no a conversar. Me lo extendió por el portón y preguntó si necesitaba platos. Le dije que no. Miró alrededor como si midiera el tamaño de mi vida. Miguel no está bien, soltó, sin adornos. No le pregunté por qué. Dijo que lo habían suspendido por un problema en la oficina, que las cosas no son fáciles. Pronunció suspendido como si fuera una palabra técnica, pero la masticó con bronca. No le ofrecí consuelo. Ella tampoco me pidió uno. De Clara supe poco. Una vecina que trabaja cerca del centro me dijo que la había visto salir sola de un edificio con una maleta pequeña. No busqué confirmar. El eco de lo que él eligió se estaba propagando sin hacer ruido. Menos llamadas, más silencios, mensajes que se quedan con el tilde simple durante horas. En algún momento, él dejó de escribirme. Me pareció sano. Mi rutina se volvió exacta. Coser de noche, trabajo sencillo de día, cuentas al día, la ventana abierta por la tarde para que el cuarto no se cargara de olor a tela. Lucas venía cada tanto. Me ayudaba a subir bolsas de la compra, arreglaba una bisagra floja, preguntaba por costos que antes nadie me preguntaba. Hablábamos poco de Miguel. No era un veto, era cuidado. Él estaba ocupado en estar de pie sin caerse, y yo en no volver a sentarme donde ya no tenía silla. Un martes de calor, salí a comprar pan. La panadería estaba llena y el aire era denso, con olor a azúcar y harina. Lo vi antes de que me viera. Miguel tenía la barba crecida y la camisa arrugada de un modo que no recuerdo en él. Sostenía una bandeja pequeña y miraba fijo a la vitrina como si ahí hubiera una respuesta. Pensé en dar media vuelta, pero Lucas entró detrás de mí y me tocó el brazo, suave. No dijo nada. Se puso a mi lado como si estuviéramos haciendo una fila más. Miguel tardó en reconocernos. Cuando levantó la vista, intentó una sonrisa que no le salió. Miró a Lucas primero, luego a mí. Me pareció verlo calcular palabras posibles y descartarlas una a una. Saludó con la cabeza. Nadie alrededor se detuvo a mirar. Fue una escena mínima, casi práctica. Patricia, dijo, y la voz le raspó. ¿Tenés un minuto? No, respondí. Estoy comprando. No fue maldad, fue verdad. Lucas sostuvo mi mirada un segundo, como preguntando si necesitaba que interviniera. Moví la cabeza apenas. No. Miguel se acomodó la bandeja entre las manos y bajó el tono. Necesito hablar de algunas cosas. Habla con quien corresponda, dije. Conmigo ya cerraste. La cajera anunció el siguiente y la fila avanzó. Hubo un olor repentino a pan saliendo del horno. Compré 2 piezas y pedí una bolsa más para llevar una a Lucas. Miguel murmuró un bueno, que se pareció a un no sé dónde ir. No lo dije en voz alta, pero me cruzó la idea de que la caída se siente, sobre todo en el cuerpo cuando uno no sabe hacia qué puerta dirigirlo. Salimos sin apuro. Miguel quedó adentro, con la bandeja todavía vacía. En la vereda, Lucas respiró hondo. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Volvimos caminando despacio, sin revisar el teléfono, como si bajo el sol de la tarde no existiera nada pendiente que nos llamara. Las señales siguientes fueron pequeñas. Un cambio de timbre en las llamadas, números desconocidos, cortes antes del primer hola.
Una mañana, Mercedes me mandó un audio. Se fue clara. Dice que no quiere líos. Te aviso por si aparece por tu casa. Contesté, no va a aparecer. No era deseo, era certeza. Clara siempre buscó dejar cerradas las puertas que ya no le servían. Un día de lluvia, me crucé con Miguel en la vereda de un banco. Estaba apoyado en la pared, con un sobre bajo el brazo. Me pidió un cigarrillo a un hombre, que negó con la cabeza. Lo miré de lejos. Había algo en su manera de estar parado que me resultó ajeno, una especie de cansancio redondo que no se parece al sueño, sino al peso. Lo recordé diciendo reorganizar. Me pareció una palabra grande para alguien que no encontraba el inicio de su propia cola. Yo seguía sumando costuras y pasos breves. Con el primer pago un poco más grande compré un ventilador. Lo armé siguiendo un manual con dibujos. Lo prendí y el cuarto cambió. El aire se movía y yo también. Esa noche dormí 6 horas seguidas. Anoté, 6 horas. Ventilador funciona. Cansancio normal. Lucas, en paralelo, empezaba a hacerse preguntas. Se sentó en mi cama una tarde, con una bolsa de naranjas en la mano, y dijo, creo que todo lo que hice lo hice para que alguien me viera. No supe qué decir. Él tampoco esperaba consejo. Ya está, agregó. Me alcanzó para aprender. Lo abracé sin palabras. A veces, el eco de lo que el otro eligió es la revelación propia que uno necesitaba. El encuentro que cerró ese tramo ocurrió en un café de barrio, un sábado al mediodía. Yo estaba con un cuaderno y una lista. Lucas había ido a la ferretería de la esquina por tornillos. Miguel entró solo, buscó mesa con la mirada y me vio. No caminó hacia mí, se quedó de pie, como esperando un gesto. No lo recibió. Hizo un intento de saludo con la mano y luego dudó. En la calle, pasó Clara con una bolsa de farmacia. No lo miró. Él la siguió con los ojos, como si la escena fuera un espejo roto donde quisiera ver su cara entera y solo encontrara pedazos. Se acercó 2 pasos. ¿Podemos? No terminó. No había verbo. No, dije. Ya no. No lo dije para herir. Lo dije para seguir. Pagó un café en la barra y se sentó lejos, de espaldas a mí. Abrí el cuaderno, hice una marca al lado de comprar hilo negro y otra junto a cambiar horario de entrega. Sentí que el cuerpo volvía a su eje, leve, como cuando uno baja de un transporte y por fin pisa suelo firme. Afuera, Lucas cruzó la calle con los tornillos en el bolsillo. Entró, me tocó el hombro, dejó la bolsita en la mesa. Miró hacia la barra. Miguel bajó la vista. Lucas no dijo hola. No por rencor, porque no tenía un saludo para esa versión del hombre que había sido su padrastro. Nos fuimos sin hacer ruido. En la puerta, el sol pegó fuerte en la vereda recién lavada y hubo un reflejo que me obligó a entrecerrar los ojos. Pensé que, por fin, el brillo no venía de una sala blanca ni de un ring de discusiones. Venía de una luz cualquiera en una calle cualquiera. Esa noche, en el cuarto, escribí. Hoy lo vi solo. Yo no. No fue venganza. Fue ajuste de foco. Me acosté temprano, con la ventana entreabierta. El ventilador marcaba un ritmo parejo. En el pasillo, alguien pasó descalzo y el piso apenas crujió. Pensé que, cuando uno cae, cae con las manos que eligió soltar. Y que, si no hay manos, al menos hay suelo. El mío estaba firme. El café estaba casi vacío, con el murmullo bajo de 2 personas hablando en la barra y el golpeteo suave de una cuchara contra una taza. Elegí una mesa junto a la ventana, más por la luz que por la vista. Saqué el cuaderno y lo dejé abierto en una página limpia. Iba a anotar un par de encargos de costura y revisar el precio de unas telas que había visto en una mercería del centro. Nada más. Lo vi entrar por el reflejo del vidrio. No hizo falta girar. Reconocí su forma de caminar, más lenta, como si arrastrara el peso de una bolsa invisible. Se detuvo unos segundos, escaneando el lugar, hasta que me encontró. No sonrió. Tampoco yo. Se acercó despacio, como quien sabe que no tiene garantizada la silla. ¿Puedo? Preguntó, señalando la silla frente a mí. Tengo horario, dije, cerrando el cuaderno sin apuro. Asintió, pero no se movió. Sus manos estaban entrelazadas sobre el respaldo de la silla, los nudillos marcados, la piel seca. Parecía buscar las palabras correctas y no encontrarlas. Afuera,
Alguien pasó caminando rápido, con un paraguas cerrado en la mano. No había lluvia, pero sí ese olor previo a tormenta que avisa sin pedir permiso. Solo quería, empezó. No hace falta, lo interrumpí. No levanté la voz. Fue un tono plano, definitivo. Entendí que cualquier conversación en ese momento sería como abrir una puerta que me costó meses cerrar. Y yo no pensaba repetir la mudanza de mi paz. Él tragó saliva, asintió otra vez y soltó el respaldo. Se quedó parado unos segundos más, mirando la calle a través de la ventana, como si ahí estuviera una salida que no conocía. Después giró y se fue hacia la barra. Pidió un café. No lo escuché decir nada más. Seguí sentada un minuto, observando cómo el vapor de mi taza se mezclaba con el aire frío que entraba por la puerta cada vez que alguien salía. No sentí alivio eufórico ni un triunfo que mereciera celebrarse. Sentí algo más básico, espacio. El mismo espacio que había anotado en el cuaderno el día que firmamos. Un espacio que no necesitaba permiso ni explicación. En la calle, Clara pasó rápido, con una bolsa de supermercado en la mano y los auriculares puestos. No lo miró. Él tampoco hizo el intento. No hubo saludo, ni pausa, ni ese gesto automático de quien alguna vez compartió casa. Fue como ver dos líneas que en otro tiempo se cruzaron y que ahora siguen rectas, cada una hacia su lugar. Guardé el cuaderno en el bolso, dejé unas monedas junto a la taza y me levanté. Al pasar por la barra, no lo miré, no por desprecio, sino porque no había nada que sostener con la mirada. La paz no necesita contacto visual para existir. Afuera, el aire estaba fresco. Caminé hasta la esquina y doblé hacia la avenida, donde el ruido de los autos borraba cualquier resto de silencio incómodo que pudiera haber quedado pegado a mí. Compré pan, un ramo pequeño de flores amarillas y un hilo negro que me hacía falta para un trabajo pendiente. Volví al cuarto y puse las flores en un vaso de vidrio. El ventilador estaba apagado. El cuarto tenía ese calor suave que deja el sol de la tarde. Abrí la ventana y dejé que entrara un poco de aire. Me senté en la mesa, encendí la lámpara y comencé a coser el bajo de una falda. Puntada tras puntada, el hilo se fue acomodando, parejo, sin nudos. Pensé en todo lo que había quedado atrás. No con nostalgia, sino con esa claridad que llega cuando uno entiende que cerrar no siempre es un portazo. A veces es girar la llave despacio, retirar la mano y seguir andando. Sin ruido, sin testigos, sin esperar aplausos. Terminé la falda, la doblé y la guardé en una bolsa. Afuera empezaba a lloviznar. El sonido de las gotas contra el alféizar me pareció un cierre perfecto para el día. No un final dramático, sino la confirmación de que, incluso cuando algo termina, hay un ritmo nuevo que empieza. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno. Escribí solo una línea. Hoy la paz entró sin tocar la puerta. Cerré la tapa y apagué la luz. El ventilador giraba lento, marcando un compás que ya me era familiar. Me dormí sin pensar en quién me debía qué, sin repasar conversaciones, sin preparar respuestas. Al despertar, lo primero que sentí fue silencio. El tipo de silencio que no pide licencia. El que se queda. El que es mío.